Bueno, entonces este informe de Excel está claro, ¿verdad? Entonces, el Z, el valor de las variables y las restricciones, vinculante o no vinculante, que se cumple la condición de igualdad, cuya slack es 0, acá lo llama demora, cuando es no vinculante, tiene una demora distinto de 0. Vamos a ver ahora el informe de sensibilidad. Si picamos en sensibilidad, entonces vamos a ver cómo se debe interpretar esto. Vamos a ver, sensibilidad para la primera parte se refiere a los coeficientes del funcional. ¿Está bien? Esta primera parte se refiere a los coeficientes del funcional. Es decir, son los límites en donde puede variar el CJ de cada XJ. Por ejemplo, para X1, en el funcional, el valor era 3. ¿Está bien? Fíjense que acá prácticamente nos da lo mismo que nos da en el WinQSB. ¿En qué sentido? Nos dice cuál es el costo reducido, el reduced cost, en esta columna, nos dice cuál es el CJ, nos dice cuál es el valor de la solución para cada una de las variables de decisión. Recuerden que las celdas variables contienen las variables de decisión. Y nos dicen cómo es el implícitamente, o de una manera indirecta, el límite para cada uno de esos coeficientes. Y lo presenta de una manera muy particular. Permisible aumentar 7 o permisible reducir 0,5. Esto significa que yo puedo aumentar de 3 más 7, esto significa de 10 como límite superior, o puedo ir al límite inferior 3 menos 0,5, me permite reducir 0,5. Es decir, mis límites de variación para el C1, que es igual a 3, va a ir desde 2,5 a 10. Acá irá desde 1,5, ¿sí? Puedo reducir 3,5, 5 menos 3,5 es 1,5, a 5 más 1, que es 6. Es decir, puedo ir desde 1,5 a 6. Entonces acá estoy leyendo indirectamente, así es como me lo presenta el Excel. Y ahora vamos a ver lo mismo. Para la restricción, rectificado, me aparece el left hand side, o sea, el valor del lado izquierdo, que es 2,50, el precio sombra de ese recurso, 2,33, la cota numérica, 2,50, ustedes ven que se cumple que 2,50 es igual a 2,50, es decir, este es el RHS, y acá nuevamente lo que puedo aumentar o lo que puedo disminuir. O sea, puedo aumentar más 45, con lo cual se iría a 2,95, y puedo reducir 135, con lo cual se iría a 115. Es decir,
mis límites para este recurso, hora sombra rectificado semanal, van desde 115 a 295. Y acá me dice, para el recurso de demanda máxima, el precio sombra es cero, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque su slack vale 30. Su slack vale 30. ¿eh? Y esto tengo que sacarlo de la diferencia entre 120 y 90. En realidad, me aparece indirectamente acá. ¿Está bien? Pero eso es secundario. Cuando yo sé y veo que el shadow price o precio sombra de un recurso es cero, inmediatamente digo que su slack es una variable básica. Y la diferencia entre la restricción del lado derecho y el valor final de ese recurso va a ser el valor del slack. Y acá me dice que yo puedo aumentar hasta un número muy grande, y puedo disminuir hasta 30, hasta 90. Es decir, puedo reducir 30 unidades. 30 menos 120, 90. Si ustedes recuerdan de la clase anterior, el límite para la demanda máxima del alcohol tipo 2 iba entre 90 y más infinito. Y la misma lectura para producción. Puedo aumentar 270, o sea que si aumento 270 es 230 más 270, 500 como límite superior, y puedo reducir en 90. 230 menos 90 es 140 como límite inferior. Y fíjense que acá también aparece un precio sombra del recurso indicando que ese recurso se agotó. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el valor final es igual al valor de la cota numérica o el RHS. Vamos a ver el informe de límite. Bueno, y acá aparece los límites para cada uno de esos valores. Esto no tiene mucho, no me preocupa mucho esto porque, bueno, eh, un poquito es la contribución que cada uno hace, ¿no es cierto? O sea, eh, 210, 3 por 70, 210 más 5 por 90, 450, la suma es 660. Bueno, o sea que lo que más me interesa a mí es este informe y este informe. ¿Está claro cómo se debe interpretar? Sí, sí. Perfecto. Bueno, a ver, nosotros teníamos una, me gustaría saber, ¿pudieron hacer el trabajo práctico de las guías? ¿Tienen por dónde empezamos? ¿Qué quieren ver? Así que bueno, escucho lo que ustedes tengan para decir o lo preguntan por chat. Gustavo, Sí. yo en el TP1, el ejercicio 2, que es el de los pescados, lo intenté plantear como el de, creo que eran los alcoholes en la carpeta, y no, no pude, no, como que siento que faltan datos o algo. No me El, pro- salió.
¿Me podés leer cuál es el problema? Sí, para que lo busco en el mail. No tengo copiado el enunciado acá. Eh, el 2. El 2 dice, una fábrica de conserva de pescado compra la producción diaria de varios barcos pesqueros. Bueno, espera. Ese problema es de esperanza matemática. ¿Está bien? No, Sí. es de toma de decisiones bajo condiciones de riesgo. No tiene nada que ver con programación lineal. ¿Está claro? Ok, te lo pregunto por el mail entonces. Si alguno tiene otra duda, lo voy diciendo. Ese problema es un poquito más difícil, pero hay que seguir el esquema del ejemplo que yo di en clase. Ok. ¿Claro? Sí. El ejemplo que yo di en clase era el ejemplo de una empresa De gana... la obra. La obra. El de la obra, claro. La única diferencia es que acá aparecen varios intervalos. ¿Está bien? Sí. Aparece un intervalo entre 15 y 10, Ujú. otro intervalo entre 10 y 5, no me acuerdo el problema. Sí, pero sí, eran 3 intervalos en vez de 2. Bueno, ustedes tienen que recordar la propiedad de una integral, ¿está bien? En la cual la integral entre a y b de f de x diferencial x para x definido entre menos infinito y más infinito, esa integral entre a y b, o sea, b como límite superior, a como límite inferior, Sí. es igual a la integral entre menos infinito y b de f de x menos la integral entre menos infinito y a de f de x. ¿Está claro? Sí. Cuando yo les digo el intervalo entre 15 y 10 toneladas, ustedes tienen que hacer dos integrales en realidad, entre menos infinito y 15 y menos infinito y 10. Ok. Y Sí. entonces ahí le va a aparecer h de 15, h de 10, y ahí le va a aparecer todos los intervalos. Gustavo, una pregunta. Yo tenía duda de ese mismo ejercicio. O sea, no hay que hacer una integral entre 10 y 15 directamente entre los extremos. No. Digamos, ustedes van a tener que hacer como resta de dos integrales, entre menos infinito y 15, ustedes van a hacer una integral para cada intervalo. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Van a hacer una integral para cada intervalo. Sí. Pero después, cada integral la van a separar en dos integrales. ¿Está claro? Ujú. Una entre menos infinito y el límite superior, menos infinito, un límite, y el otro límite, el límite superior de la integral anterior. Es una propiedad de las integrales, ¿se acuerdan? ¿Mm? Entonces, cuando ustedes digan la integral entre 15, entre 10 y 15 de x, f de x, diferencial x, va a ser igual a el h de 15 menos el h de 10. Esto es lo que quiero decir. Ok. O sea que todo se reduce muy fácilmente después de esto. ¿Se entiende? Sí. El problema del catering lo hicimos, ¿verdad? En clase. Sí, lo hicimos. Bueno, y el primer problema es un problema muy sencillo, que lo único que tienen que hacer es seguir digamos,
lo que hicimos en la clase teórica. ¿Está bien? Y aplicar cada uno de los criterios. El criterio optimista, el criterio pesimista, optimista, el de Urbix, el de Savage, y cuando aparece una fila, ¿eh? Cuando aparece una fila con las probabilidades, aplicar el concepto de esperanza matemática y después el criterio de máximo beneficio esperado. Yo les mandé a ustedes la semana pasada un mail diciendo que no había recibido de parte de ustedes ninguna consulta a mi mail. No sé, yo no he recibido nada, no he recibido ninguna consulta de parte de ustedes, si no hubiera respondido. ¿Eh? Pero Gustavo, sí, no, perdón, yo justo porque te había preguntado en la última clase que habíamos tenido de manera así por Zoom, la duda que tenía del TP1, entonces nada, ya tenía la duda resuelta, por así decir. entonces yo voy a interpretar que si nadie me consulta por mail alguna duda y si durante la clase de Zoom nadie me hace ninguna consulta y la consulta que me haga queda entendida, el tema para mí está agotado. Entonces, la guía de trabajos prácticos número 1 sobre toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre, incertidumbre y riesgo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, a ver, vamos a ver. Voy a suponer entonces que frente a lo que ustedes no contestan, me están diciendo que no tienen ninguna duda. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes otra pantalla, ¿sí? Claro, yo también tenía la misma duda, el resto los pude hacer. Y lo que voy a compartir es los ejercicios. Esto es lo que les envié. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno, algunos de ustedes hizo bueno, vamos a suponer que está todo hecho. ¿Está bien? Vamos a hacer el problema número 1. Me lo voy a poner en el teléfono, así ocupo si me permiten un minuto. ¿Esto se lo mandé individual o se lo mandé al mail? No, al mail de cada uno. Bien. A ver. No se acuerdan qué fecha, ¿no? Ya te digo. Fue el 10 de abril, ¿es el mes 4? Sí, el 10 de abril. Que mandaste el cómo instalar el WinQSB, un PowerPoint de programación lineal y los dos Words que son el TP1 y el TP2. Bien.
Bien, esto ya está. Porque abrí el... Bueno, a ver, esperen que... Bueno, vamos a ir... Vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos al Excel. Vamos a ir a otra hoja nueva del Excel. ¿Sí? Y vamos a hacer el problema 1 de la serie de programación lineal. Se los leo. Un frigorífico prepara hamburguesas combinando carne vacuna y porcina. La carne vacuna tiene 80% de carne y 20% de grasa y un costo de 0,8 pesos por kilogramo. La carne porcina tiene 68% de carne, cuando digo carne digo proteína, ¿no? Y 32% de grasa y un costo de 0,6. Proteína en forma de músculo. ¿Qué cantidad de cada tipo de materia prima debe usar el frigorífico si quiere minimizar el costo de materia prima y mantener un máximo de 25% de contenido de grasa? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son las variables de decisión. La pregunta se refiere a qué cantidad de cada tipo de materia prima debe usar el frigorífico si quiere minimizar el costo de materia prima y mantener un máximo de 25% de contenido de grasa. Por lo tanto, ¿qué les parece? ¿Cuáles serán para ustedes las variables de decisión? Yo puse B corta y P. B corta para vacuna y P para porcina. B corta para vacuno y... Muy bien. Entonces vamos a poner X1 y acá igual. Y acá vamos a poner carne vacuna. ¿Está bien? Y obviamente carne porcina X2. También podemos usar la nomenclatura que dijo la señorita. Y acá vamos a utilizar esto como celda cambiante. ¿Me están siguiendo en el Excel? ¿Bien? Sí, sí. El Z. El Z. Dice minimizar el costo de materia prima. Evidentemente, se trata de un problema de formulación de una hamburguesa, una salchicha o lo que fuera, un producto frigorífico, en el cual este es un problema muy habitual de la industria, ¿está bien? Y en ese problema lo que vamos a tratar de determinar es cuál es el costo mínimo y la cantidad de materia que debe utilizarse para que se cumpla ese objetivo. Entonces, el Z lo vamos a hacer multiplicando el valor de cada materia prima por la cantidad de materia prima que vamos a utilizar. ¿Está bien? Entonces vamos a poner, si no me equivoco, 0,8 por X1 más 0,6
por x2. Y le doy OK. Y acá va a estar la función objetivo. ¿Está bien? O sea, función objetivo. Y acá viene, las restricciones son más o menos sencillas. Nos dan la composición de carne y grasa de cada materia prima. 80-20 para la vacuna, 32, 68, 32 para la porcina. ¿Está bien? Entonces acá tenemos dos opciones. Definimos, evidentemente, cuáles eran las variables de decisión, pero no definimos cuáles son sus unidades. Y acá tenemos varias opciones para hacer. Me gustaría saber qué optaron ustedes. Yo lo que hice fue poner 0,2 porque te decía como que el máximo de grasa tenía que ser de 20% para la vacuna y de 0,32 para la porcina, entonces hice 0,2 por B corta, que era, bueno, mi X1, más 0,32 por X2, menor o igual a 0,25, porque decía algo del 25%, una cosa así decía. Sí, 25% de contenido de grasa. Perfecto. ¿Y después? Después puse que B más P, que sería X1 más X2, es igual a 1. Eso es correcto. Y después B, o sea, X1 mayor o igual a 0 y X2 mayor o igual a 0. Exactamente. ¿Cómo es tu nombre? Luciana. Luciana. Luciana expresó cuál es el problema. Y Luciana fijó que su variable de decisión era la fracción másica, la fracción de masa de materia prima. ¿Por qué? Porque dijo que X1 más X2 es igual a 1. ¿Está bien? Otro podría haber puesto X1 más X2 igual a 100. Y entonces, ¿qué valor le iba a dar X1 y X2? El porcentaje directamente. ¿Está bien? U otro podría haber planteado, por ejemplo, que iba a ser un batch de 500 kilos y entonces podía plantear X1 más X2 igual a 500, que es el batch de la máquina en donde hacen la mezcla para hacer la hamburguesa. Hay muchas opciones. Vamos a usar la opción de Luciana, que dice que va a utilizar fracción másica. Evidentemente, la restricción para la grasa va a ser igual a, ¿me la dictás de nuevo, por favor? Sí, 0,2. O sea, sí, 0,2 por X1 por X1, fíjense, más estoy picando en la celda cambiante, más 0,32 0,32 por X2. por X2. Y le doy Enter. Y acá voy a poner Menor o igual. la cuota numérica que me decía como máximo. ¿Está bien? Y mantener un máximo de 0,25. 0,25. Ahí no va el menor o igual. Ahí es lo mismo, porque después lo hacen con otro. No dije nada, no dije nada. Lo podemos poner, pero no juega ninguna función. Claro, claro, por eso. Porque el solver después me lo hace agregar. ¿Se acuerdan? Menor o igual a 0,25. Esto sirve si y solo si hay una restricción que es implícita en la cual tengo que decir X1 más X2 es igual a 1. Entonces voy a hacer la
restricción de fracción, vamos a poner la igualdad, ¿en dónde? X1 más X2, perdón, es igual, quedó bien, ¿no? Es igual a 1. Bien. Entonces estas son las dos restricciones que podemos poner. Pregunta, ¿hubiera sido lo mismo si yo hubiera puesto la restricción (0,8 por x1 más 0,68 por x2 mayor o igual a 0,75? Yo puse esa restricción. Sí, es lo mismo, con la media de grasa. Claro. Sale la igual media el grasa. problema. Sale igual. Ok. Sale igual, sale igual. ¿Por qué? Porque son restricciones complementarias. Ujú. ¿Está bien? ¿Entienden lo que digo? Sí, sí. Son restricciones complementarias. Entonces ahora, yo no sé si ustedes lo pudieron resolver por el WinUSB. No, yo lo hice en una hoja. O sea, Bueno, vamos a ir a datos y a pedir el solver. Y vamos a fijar. ¿Lo van haciendo conmigo o me van siguiendo? sí, sí, sí. Bueno, celda objetivo. En este caso es E5. El problema es minimizante. Mínimo costo. Cambiando las celdas de E3 a E4 con las restricciones. La de grasa menor o igual a 0,25. No terminé. La igualdad, por ser fracción, igual a 1. Y ahora acepto. Me fijo en donde dice simplex y resuelvo. Y le pido los informes para que me los dé. Y ahí me dice cuál es el valor. ¿Está bien? ¿Esto es lo que les dio? Sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Pueden ver informe de respuesta. El mismo, digamos, la misma interpretación. Es decir, acá está el Z. Acá están las variables de decisión. Y acá están las restricciones. Gustavo, yo en este tenía una consulta, porque lo hice en la hoja y, o sea, llegué al mismo resultado, pero, porque yo lo hice con el método gráfico que vas viendo los puntos que te Perfecto, ubicás, ¿no? perfecto. Y me dieron todos esos resultados, pero no entendí por qué el 0,71 es como el que es el minimizante, porque yo tengo otros valores que son incluso hasta más chicos de Z. No, no te sabría decir. A ver, tendríamos que probar en el WinUSB. ¿Alguno de ustedes hizo en el WinUSB este problema? No, yo lo hice en la hoja también. ¿Y cuánto te dio? También me dio lo mismo.
O sea que no tuviste problema, te dio el mismo resultado. Sí. Bueno. Gustavo, A como ver, restricciones no tendríamos que haber puesto x1 mayor a 0 y x2 también. sí, pero eso se entiende en el problema, ya lo incluye como una restricción de no negatividad en el solver. Claro, porque entonces, Luli, como que en el cuadro, en el vértice, no podés tener que sea 0. Por eso esa te da que es la mínima. Ah, es mayor, sí o sí mayor, no es mayor igual. Pero es la única que te cumple que la suma de x1 más x2 te da 1. Bueno, pero Ah, claro, es verdad. esa se tiene que cumplir siempre. Si no, no tiene. Claro, es verdad. Esa se cumple sí o sí. La igualdad es una restricción muy, muy fuerte. Cuando se cumple, el problema tiene solución. Cuando no se Perfecto. cumple, el problema no tiene solución. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Por eso no es que elijo los otros dos que son incluso z más chicos, porque no se cumple la igualdad. Vamos a hacer el mismo problema, pero cambiando ahora. ¿En dónde estaba? Vamos a hacer este mismo problema. Pero vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a poner acá 0. Y vamos a volver. Vamos a cambiar esta. Vamos a poner acá proteína. A ver qué pasa. Perdón, carne. Y vamos a poner, a ver. 0,8 por x1. Estamos jugando, ¿no? 0,8 por x1. Más 0,68 por x2. Y acá vamos a poner mayor o igual. ¿Está bien? Vamos a poner mayor o igual a 0,75. Siendo siempre la unidad de la variable de decisión fracción másica, fracción de masa de cada una de las materias primas. Y entonces le voy a dar OK. Vamos a ver si sale. Bueno, esperemos que salga, porque vamos a ir a datos, solver. Vamos a cambiar el valor y vamos a decirle que la celda objetivo está acá, que el problema es de minimización, que las celdas variables son estas y que las restricciones son estas, menor o igual a 0,25, agrego, esta mayor o igual a 0,75 y acepto. Le digo simplex RP, resuelvo y me fijo, no importa. Pero ven que me da el mismo valor. ¿Sí? Me da el mismo valor. Es decir, hoja 5, 0,58, 0,41, 0,71. Hoja 9, 0,58, 0,41, 0,71. Es decir, fíjese que todo se cumplió acá la condición de igualdad. Por eso es vinculante. ¿Está bien? Pero bueno, después del intervalo, si quieren, hacemos varios de estos problemas. Y después hacemos un intervalo, yo abro la máquina virtual y también lo probamos en WinQSB. Lo que quería mostrar es que hay varias maneras de resolver este problema. ¿Se entendió el concepto? Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a ver ahora si podemos ir al problema número 2. Dice, una planta productora de cerveza produce dos tipos de cerveza, Alé y Piquén. Son los dos tipos de cerveza, ¿no? Para lo cual se necesita maíz, lúpulo y malta, como materias primas básicas con disponibilidades limitadas. La siguiente tabla, que es lo que ustedes ven en su Word, es una tabla que nos está indicando los requerimientos de materia prima para cada tipo de cerveza. Las disponibilidades en sus unidades y hay una última columna que dice cuál es el beneficio para cada tipo de cerveza. Lo que pide el problema es determinar el plan de producción más rentable. Bueno, escucho ofertas. El Z. ¿Eh? El Z. O sea, te tenemos que decir Lo la primero función, que digamos. tenemos que definir siempre en un programa lineal es cuáles son las variables de decisión. Las variables de decisión son las variables que queremos cuantificar. ¿Qué es Claro. lo que se quiere cuantificar? Los dos tipos de cerveza. ¿Y en qué unidades van a tener? ¿Kilogramos? Fíjense, la tabla muestra los requerimientos de materia prima por tipo de cerveza, por batch de producción. O sea que las unidades que van a ser. Tipo de cerveza por batch de producción. Claro. ¿Está bien? Sí. Sí. Entonces, vamos a poner X1 igual, y a esta ¿qué le ponemos? Le ponemos Alé. Ujú. La otra se llama Piquén. Y a esta le ponemos X2. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Sí. Y Sí. acá vamos a guardar las celdas cambiantes. Y acá vamos a poner el Z. Vamos a poner Z igual. ¿Sí? Y entonces, las unidades van a ser batch de producción de Alé. Y este va a ser batch de producción de Piquén. ¿Está bien? Para que no nos olvidemos. ¿Está claro? Y Sí. el Z dice, determinar el plan de producción más rentable. ¿Esto qué significa? Que dado que tenemos recursos que son limitados, ¿cómo combinamos esos recursos para producir X1 y X2 de manera tal que, a ver quién me completa la frase, Que me da el mayor beneficio. generen el mayor beneficio? Entonces, ¿cómo vamos a escribir ahora el funcional? Yo ahí puse 13 por X1 13 por X1 más 23 por X2. más 23 por X2
y ahí ya está. ¿Está bien? Y las restricciones. Y acá tenemos, vamos despacito porque a lo mejor Ok. no sé si el resto me está siguiendo. Entonces ya identificamos las celdas variables y cuáles van a ser el funcional. Y ahora sujeto a. Entonces vamos a poner. ¿Cuáles serían las restricciones que vamos a poner? La de maíz, lúpulo y malta, ¿Por qué? porque son nuestras, o sea, son nuestros recursos limitados. O sea, son Son nuestros los recursos que tenemos que recursos usar. que van a limitar la producción. ¿Está bien? Claro. Entonces ponemos maíz, después viene lúpulo, y Y después malta. viene malta. ¿Eh? Y entonces vamos a poner, para el maíz, ¿qué deberíamos poner para el maíz? 5 por 5 por por X1 X1 más más 15 por 15 X2. por X2, ¿sí? Y acá que Menor o igual menor o igual a 480. 480. Y acá le vamos a anotar kilogramos por las dudas, ¿está bien? Otra que no sea Luciana. A ver, ¿quién me dicta la de el lúpulo? Yo. 4 por X1. A ver, ¿cómo? Perdón. 4 por X1 4 por X1 más más 4 por X2. 4 por X2. Y acá, Menor o igual menor o igual a 160. 160. ¿Y esto qué será? Kilogramos también. No, dice unidades. Ah, es verdad. No, no especifica qué, dice unidades. No sé, vendrá en baldes, qué sé yo. Y Malta, otra que no haya hablado hasta ahora. $35 por X1 Muy bien. 35 por X1 más más 20 por X2. 20 por X2. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Menor o igual a 1190 1190. ¿Y esto qué son? kilogramos. Kilogramos. Muy bien. ¿Está claro que así cargamos el solver? ¿Así cargamos el problema? Ahora, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A datos. Y en datos picamos en solver. Y le vamos a ir indicando cuáles son. Celda objetivo. D5. El problema es de maximización. ¿Cuáles son las celdas cambiantes? De D3 a D4. Y las restricciones, picamos en agregar. Esta, menor o igual, que ya está por defecto, a esto. Agrego. Esto, menor o igual, que queda por defecto, a esto. Agrego otra más. Esto, menor o igual, que queda por defecto, a esto. Y ahora acepto. Voy a Simplex LP y resuelvo. Le pido todos los informes y acepto. Y me van a aparecer todos los informes. Entonces me dice,
se cumple con 12 batch de producción de Ale, 28 batch de producción de Piqué, con un Z igual a 800. Y pregunto, ¿cuáles son los recursos que se agotan? ¿Vamos a ir al informe de respuesta? A ver, vamos a ver qué dice. ¿Cuáles son los recursos que se agotan? Vamos a ver en dónde dice restricciones. Cuando yo pregunto los recursos, ustedes tienen que ir a las restricciones, porque los recursos están en las restricciones. ¿Cuáles son los recursos que se agotan? Maíz y lúpulo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué era para nosotros la columna de mora? ¿Cuánto queda? Era la slack. Era Ah. la slack. Ujú. O sea, la slack del lúpulo es 0, con lo cual, si su slack en una restricción de menor o igual es 0, se agota. El maíz es 0, su slack es 0. ¿Hay algún recurso que no esté agotado y que me sobre? La malta. La malta. ¿Y cuánto me sobra? 210. Muy bien. Entonces, si ahora yo tengo que leer la solución, digo, si yo hubiera hecho el simplex de Danzig a mano, me hubiera aparecido en la última matriz del simplex las variables x1 igual a 12, x2 igual a 28 y s3 igual a 210. Con un z igual a 800. ¿Está bien? Eso es como tengo que leer la solución. ¿Y por qué tengo que leer la solución de esta manera? Porque como tengo 3 restricciones, tengo 3 variables básicas. Es decir, 3 variables distintas de 0. En este caso, las variables distintas de 0 son x1, x2, ambas variables de decisión, y la slack de la malta, que vale 210, indicándome que me sobra recurso, que en este caso es la malta. El Z lo leo arriba como 800 y puedo ir al informe de sensibilidad. En el informe de sensibilidad, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el 13 puede ir a 23, el 13 puede ir a 23, ¿está bien? Entonces acá, vamos a ver si lo puedo construir acá, me puedo ir no le costaba nada al amigo Excel hacer algo así como estoy haciendo yo. Entonces, 13 menos. Fíjense que lo que yo puse acá es el intervalo, ¿sí?, de sensibilidad para el CJ igual 3. ¿Esto qué significa? Significa que dentro de este intervalo, vamos a hacer lo mismo para el otro, dentro de este intervalo, yo puedo moverme sin que la solución varíe cualitativamente. Si yo pregunto, ¿qué pasa si el coeficiente
para la variable x1, que vale 13, disminuye y vale 5, ustedes en este solver no lo pueden responder. En el WinQSB sí, porque tienen que ir a análisis paramétrico. La única manera que tienen de responder esa pregunta fuera de los límites, ¿sí? Fuera de los límites, es cambiando el problema y poner el 5 en el funcional. ¿Está claro? Si es que ustedes van a usar el Excel. Si van a usar el WinQSB, lo pueden ver en el, digamos, lo pueden ver directamente en el análisis paramétrico. Y acá vamos a hacer lo mismo para los límites de sensibilidad del lúpulo, la malta y el maíz. Algo que también lo deberíamos ver, no, acá no. Directamente lo tenemos que calcular de esta manera. Estos son los límites. ¿Está bien? Los límites de variación para estos para los coeficientes y estos para los RHS. Es decir, acá pongo coeficientes del funcional y acá pongo los RHS, ¿no? O valores del lado derecho. ¿Está bien? Y estos son los límites. Cuando aparece este número tan grande, tengan presente que esto es infinito, ¿no? ¿Mm? Y sí, está claro, porque fíjense que esta es una restricción de tipo menor o igual, cuya slack pertenece a la base, es decir, es distinta de 0. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale la slack de la malta? Lo leo acá. ¿Cuánto vale? 210. Exacto. O sea que la variable slack de la malta forma parte del vector de variables básicas. Tengan presente que voy a tener tantas variables básicas como restricciones tenga el problema. Si tengo 3 restricciones, voy a tener 3 variables básicas y 2 variables no básicas. ¿Cuáles son las variables no básicas en este problema? Maíz y lúpulo. Las slacks de maíz y la slack del lúpulo. ¿Por qué? Porque son vinculantes y para nosotros quieren decir que se agotaron. Se cumplió la condición del igual. ¿Sí? Entonces, volvamos acá. ¿Qué pasa? Vamos a poner acá 180 porque este 179 me molesta. Entre 128 y 180, el recurso lúpulo puede variar sin que se altere la estabilidad cualitativa de la solución. ¿Qué quiere decir? Que
la solución seguirá estando formada por las variables básicas x1, x2 y ¿cuál era la que sobraba? La malta, la slack de la malta. ¿Está bien? Entre estos valores. Bueno, con respecto a la helada de la malta, bueno, es fácil, porque lo que utiliza el modelo para resolverlo son 980 unidades. Entonces, cualquier cantidad que está por encima de 980 unidades me va a sobrar. Si yo tengo 1190, me va a sobrar 210. Ahora, si yo tengo 2000, ¿cuánto me va a sobrar? 1120. Y si tengo 3000, me va a sobrar 2120. Es decir, siempre me va a sobrar. ¿Por qué? Porque el modelo utiliza para resolver y llegar al máximo solamente 980 unidades. ¿Está bien? ¿Cuál es el precio, el Jadon Price, del recurso lúpulo dentro de este intervalo de sensibilidad? Lo leo acá. Es 2. ¿Está bien? Entonces, voy a hacer la siguiente pregunta. A ver si ustedes están de acuerdo en que entre 128, estamos analizando esta fila. ¿Está bien? Entre 128 y 180, el recurso lúpulo siempre se va a agotar, porque su slack siempre va a valer 0. ¿Por qué? Porque no hay cambio cualitativo en la solución, y desde el punto de vista cualitativo, la solución tenía que la slack del lúpulo era igual a 0. Entonces, si disminuye porque se me deterioró el lúpulo, en vez de 160 unidades, ¿cuál era? Perdónenme, ¿no? 160 unidades. Tengo 140. ¿Le va a pasar algo al problema desde el punto de vista cualitativo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la pregunta que les hice? Es decir, ¿va a cambiar la solución desde el punto de vista de las variables básicas? ¿Van a seguir siendo las mismas o no? No pasaría nada porque está dentro de los límites. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista cualitativo, ¿y cuánto variaría el funcional? Recuerde que se me deterioraron 10 unidades de lúpulo. Es decir, de 150 de 160 me fui a 150. Menos 10. ¿Cuánto varió el funcional?
Bueno, nadie me responde. Entonces, supongo que no lo saben responder. Si el lúpulo varió de 160 a 150, es cierto que sigue estando dentro de este intervalo. Y dentro de este intervalo, la variación del funcional por unidad de variación del lúpulo es igual a 2. Es decir, que si el lúpulo disminuye en 2 unidades, en 10 unidades, el funcional disminuye en 2 por 10, que es 20. Con lo cual, el valor del funcional disminuiría en 20 unidades. Se iría de 800, ¿sí? De 800 a 780. ¿Está bien? Esto es lo que significa. En cambio, la malta, como ya está dentro de la base, cualquier variación que yo le haga no me va a producir ningún tipo de variación. ¿Por qué? Porque el precio sombra es 0. Es decir, si vos me variás dentro de ese intervalo, no me importa, porque ya la malta es una variable básica, ¿sí? Que si la disponibilidad de la malta es 1190, me va a sobrar 210. Y cualquiera que tenga por encima o por debajo de ese valor hasta 980 y más infinito, todo lo que esté dentro de ese intervalo va a ser sobrante y no me va a modificar o impactar en el funcional. Voy a hacer la misma pregunta para el maíz, a ver si me la pueden responder. El valor del maíz es 480 la disponibilidad. 480 está dentro de este intervalo, 340 y 600. ¿Qué pasa si en vez de tener 480, tengo 400? Habría que restarle 80 al funcional, Muy bien, ¿por qué? porque, o sea, disminuyó en 80 unidades y el precio sombra es 1, entonces 80 por 1, 80 y se le resta Z. Es correcto lo que decís. ¿Está bien? ¿Está entendido para qué sirve esto? ¿Está bien? ¿Eh? Ahora, si yo estoy de acá para allá, para más infinito, ¿está bien? Y de acá para menos infinito, entonces la solución cambia cualitativamente. Lo mismo para acá, ¿no? Obviamente. Y si uso Excel, lo tengo que replantear. ¿Está bien? Por lo menos en esta etapa voy a decir que lo tenemos que replantear, porque si no vamos a estar y nos vamos a meter en un tema un poquito más complicado. Pero quiero que entiendan este concepto, que es lo más sencillo. ¿Eh? ¿Se entendió esto? ¿Mm? Ahora Sí. lo que vamos a hacer es un intervalo de 15 minutos, ¿está bien? Y volvemos y hacemos algún problema. Que ustedes me digan cuál, por ejemplo, cuál quieren hacer. ¿Sí? Y lo vamos a hacer tanto en Excel como en el Win USB. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bueno, entonces yo voy a dejar de grabar